Mi nombre es Blanca Carballo y en este video veremos algunas herramientas para la programación de proyectos, específicamente el método de la ruta crítica CPM. CPM viene del acrónimo en inglés Critical Path Method, que es un método desarrollado en 1957 para la empresa química DuPont y consiste en la construcción de una red como la que se muestra en esta imagen, que es una diagrama de nodos. Nodos son cada uno de estas bolitas aquí en la figura, que representa las relaciones de precedencia entre actividades. Actividades son los círculos A, B, C, D, E, F. Son actividades que tienen que realizarse en un proyecto. ¿Para qué? Pues para poder obtener los resultados esperados por dicho proyecto. Entonces este diagrama nos ayuda a ver cuáles son las actividades que son críticas, o sea, que están dentro de esa ruta crítica o ese camino crítico, que no debemos de descuidar que se nos vayan más del tiempo esperado. ¿Sí? Cada una de las actividades tiene definido un tiempo, el tiempo lo define el experto en el proyecto, en el tema, y pues lo que busca este método, esta herramienta, es poder identificar cuáles son las críticas que debemos de prestar mayor atención. Vamos a comentar algunas de las reglas generales para la construcción de esta red en el método CPM. Es que, primero que nada, ninguna actividad puede comenzar hasta que sus predecesoras se completen. Es decir, aquí tenemos dos actividades, actividad A, actividad B, y están ligadas, ¿no? Yo no puedo iniciar B mientras no acabe A. O tengo aquí tres actividades, A, B y C. La C tiene dos precedentes, A y B. No puedo empezar C mientras no acabe A y B. O en este caso, pues puedo tener precedentes compartidos. En el caso de C, ya vimos, tiene dos precedentes y el B también puede estar ligado con D. No puedo empezar D mientras B no acabe. O incluso no puedo empezar D mientras A y B acaben. ¿Sí? Esa es una de las reglas. Otra es que las flechas que conectan cada una de las actividades solo indican precisamente eso que llamamos precedencia. No significan otra cosa su dirección, si está hacia arriba, hacia abajo, hacia de izquierda a derecha, o sea, no importa cómo las coloquemos, simplemente me van a indicar precedencia. Que están grandes, largas o están cortas tampoco interesa para este método, como pudiera interesar para otros métodos, como en el caso del método PERT. Aquí simplemente es precedencia. Y también el evento o el círculo, el nodo, debe de tener un número o una letra para poder identificar a qué corresponde. Y por último, la red solo puede tener un nodo de inicio, un nodo final, es decir, antes de que inicie el proyecto tengo que colocar la bolita o el círculo de inicio y al final necesito un círculo de fin para poder decir aquí acaba el proyecto o aquí inicia el proyecto, que es una de las características principales de los proyectos, que tienen un inicio y tienen un fin. Vamos a ver cómo se construye este diagrama que veíamos en el ejemplo para definir precisamente el camino crítico, que es lo que busca el CPM. Para ello tenemos este ejemplo que pues tiene las actividades de la A a la H. Es un proyecto, como vemos aquí en la descripción de las actividades, relacionado a la industria de la construcción y pues cada una de las actividades tiene su precedente. Por ejemplo, tanto la actividad A como la actividad B pueden iniciar al mismo tiempo porque no tienen precedentes. Pero la actividad C, que se refiere a construir pila de recolección, sí necesito que primero se construyan los componentes internos, es decir, necesito que primero acabe A para empezar C. Y así también D, pues tendría que primero terminar A y B para poder iniciar. Los tiempos que han estimado los expertos que saben de la construcción de este tipo de elementos han definido los tiempos como lo que se muestra también en la tabla, ¿sí? Pueden ser en diferentes unidades, ¿no? Días, semanas, meses, lo que sea. Aquí no nos dice qué tiempo, no importa, simplemente ocupamos el número. Y el primer paso del procedimiento es precisamente hacer la gráfica. La gráfica empieza con, ya habíamos dicho, un inicio. Todo diagrama debe empezar con un inicio. Y en el centro del círculo vamos a colocar también el tiempo que corresponde a cada una de las actividades. En este caso, el nodo de inicio pues no nos va a costar ninguna unidad de tiempo, simplemente vamos a poner un 0.
pero luego aparece A como primera actividad y la A sí tiene un 2, que significa que dura 2 unidades de tiempo. Y también necesito conectarlo con el inicio porque no hay precedentes inmediatos para poder decir que A va a iniciar en el punto 0, ¿no? En el inicio. Lo mismo va a pasar con B. B tiene 3 unidades de tiempo y se conecta con B porque no tiene con inicio, porque no tiene ningún precedente. En el caso de C, C sí tiene un precedente con A, por eso la flecha, y tiene una duración de 2. D dura 4 y tiene un precedente que es conectado con A y también conectado con B. En el caso de E se conecta con C y dura 4. F dice que se conecta con C, por eso la flecha, y dura 3. G tiene una conexión con 2, hay una flecha que conecta con D y una flecha que conecta con E y dura 5. Y por último la H también tiene 2 conexiones, con F y con G, por eso la flecha con F y la flecha con G, y dura 2. Y por último, así como hay un inicio, debo de colocar el fin, donde pues el fin dura 0, pero lo voy a conectar con H para indicar que el proyecto termina una vez que termino la actividad H. ¿Cómo se van a calcular las rutas críticas? Bueno, pues aquí empiezan a aparecer unos conceptos que necesitamos manejar, que uno ya lo veíamos, que es el nombre de la actividad, lo que va a poner en el centro del círculo, y también la duración de la actividad, el tiempo, las unidades de tiempo que cada una de las actividades definen. Pero también aparecen aquí 4 elementos. Uno de ellos es el inicio cercano, es decir, el tiempo de inicio más cercano, lo más pronto que puede comenzar esta actividad. En el caso de A, lo más pronto que va a empezar es cuando vale 0 el tiempo. Y también aparece pues lo contrario, que es el término cercano, T de término, C de cercano, que es lo más pronto que puede terminar la actividad, que en este caso A empieza en 0, su inicio cercano es 0, y termina en lo más cercano que puede terminar es después de que se pasen estas 2 unidades de tiempo, es decir, en 2. El término cercano es 2. Luego aparece lo contrario, que es el término lejano. La terminación lejana es lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto, y el inicio más lejano es lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Y esto es lo que buscamos, que después de haber desarrollado todas las actividades, que en el caso del ejemplo es de la A a la H, y que no se retrase el tiempo, que es lo máximo que, vamos a decir, lo mínimo que debería de durar nuestro proyecto. Por eso también lo importante del método es definir las holguras. Las holguras son los colchones que tendría cada actividad. Cada actividad es ese tiempo máximo que puede retrasarse su comienzo sin que eso retrase la finalización del proyecto. O sea, lo que buscamos cuidar es que el proyecto no finalice después de lo que debería de finalizar. Y la holgura son los colchones que algunas actividades van a tener. A veces puedo retrasar 1 unidad de tiempo, 2 unidades de tiempo, ¿sí? Pero a veces hay, en la ruta crítica, las actividades es que no las puedo retrasar, porque si las retraso me va a alargar mi proyecto. ¿Cómo se definen o se calculan estos tiempos? Los 4 tiempos que comentábamos: el tiempo de inicio cercano, de terminación cercano, terminación lejano, inicio lejano. Lo vamos a hacer en el diagrama, en estas crucecitas que están aquí colocadas a un lado de cada una de las actividades. Vamos a identificar las de inicio cercano, o el IC, con el color azul, como la que ya está establecida aquí con un 0, porque pues el inicio va a empezar en 0, siempre va a empezar en 0 esta actividad. Y vamos a colocar en rojo el término cercano, que en el caso de inicio va a seguir siendo rojo. ¿Por qué es 0? Porque tendríamos que hacer una suma. El inicio empieza en 0 y como el inicio dura 0, pues el término va a ser 0. O sea, 0 más 0 igual a 0. Y este rojo de 0 se va a convertir en el azul de los que se conectan. Aquí en este caso, inicio se conecta con A y con B. Entonces el rojo pasa a ser el azul de ambas actividades. O sea, el término de esta va a ser el inicio de la que le sigue. En el caso de A dura 2, así que 0 más 2 me va a dar 2 como término cercano.
Y en el caso de B, 0 más 3 me va a dar un 3, que es el término cercano de B. Siguiente, pues tengo que colocar lo que termina en A sería el inicio de C, y 2 más 2 me va a dar 4. También en el caso de B, aquí es donde va a estar el truco de este método. Si yo tengo una conexión, por ejemplo D, que está aquí, se conecta con A y se conecta con B, o sea, pudiera pasar el término cercano de A y el término cercano de B. Siempre tengo que seleccionar el mayor, porque pues tengo que esperar a que las dos actividades terminen. Entonces tengo que esperar a la más larga que acabe para poder empezar D. Por eso selecciono la mayor, que sería un 3. Entonces el 3 más el 4 me va a dar un 7. En el caso de aquí de los conectados con las F, termina en un 4, su término cercano, pues pasaría como un inicio cercano tanto de F como de E, el 4. 4 más 3 sería 7, 4 más 4 sería 8. Tenemos un caso similar a D, donde conecto con D y conecto con E en la G. Así que pudiera ser 7, pudiera ser 8. Voy a seleccionar el mayor porque necesito que las dos terminen. Necesito que termine E, por eso sería un 8. El 8 más el 5 sería un 13. Y lo mismo pasaría con H. H se conecta con F, que sería un término cercano de 7, y se conecta también con la G, que en este caso es un término de 13, así que selecciono el mayor, que es 13. Le sumo 2, serían 15. Y por último, este 15 pasaría al fin, que pues como el fin vale 0, tendríamos también el término cercano de 15. Y ya tendríamos entonces con esto calculados nuestros tiempos cercanos. El siguiente paso sería calcular los tiempos lejanos, que en esta diapositiva vamos a colocarlos de color verde, el inicio lejano, que sería el que se va a colocar aquí a la izquierda, y el término lejano, que sería el morado, que vamos a colocar a la derecha. Y aquí, para hacer este cálculo de tiempos lejanos, no voy a empezar en el inicio, sino todo lo contrario, voy a empezar con el fin. Y voy a empezar no con el inicio, sino con el término. ¿Y cómo se define? Pues así como empezamos con un 0, tenemos que empezar el fin con lo que tenemos acá como término cercano. Entonces, el término cercano de la última actividad se convertiría en el término lejano también de esa actividad. Y a este 15 tengo que ahora restarle la duración de la actividad, que en este caso es 0. Entonces, 15 menos 0 sería el inicio lejano, que sería 15 también. Este 15 la tengo que pasar a la H y aparecería entonces el inicio, el verde, pasaría como morado en la H, y a este 15 le resto 2 y tendría entonces el 13, que sería el inicio lejano de la H. Pero aquí tengo ya dos conexiones. Este inicio lejano pasarían a las 2, ¿sí? Al mismo tiempo. En el caso de la F, resto 3, sería 10. Y en el caso de la G, al 13 resto 5 y sería 8. Luego sería lo mismo para el caso de los que se conectan con G. Pasaría el 8 tanto en D como en E. En el caso de E, resto 4 sería 4. Y lo mismo pasaría en D, quedaría también 4. Y cuando el caso de, por ejemplo, la C tiene dos conexiones hacia adelante con F y con E, significa que dos inicios lejanos pueden llegar a definir el término lejano de la actividad C. ¿Sí? Pudiera ser D, que viene de F, o pudiera ser el 4, que viene de la E. En este caso no voy a seleccionar el mayor, sino todo lo contrario, voy a seleccionar el menor. Y a este dato le restaría el 2 para obtener el inicio lejano, que sería en este caso 2. Este 2 pasaría a la, ¿sí? Como una posibilidad. También pasaría el caso de D porque se conecta también con A, pero como sería menor el 2 que el 4, selecciono el menor, que es el 2, y a este 2 le resto la duración de A para que me dé el inicio lejano de 0. Y la última actividad que queda pendiente es la B, que pasaría el inicio lejano de D, ¿sí? Como término lejano de B, ¿sí? A este 4 le resto 3, quedaría un 1, y así con estas serían mis dos opciones. Para el inicio voy a seleccionar
siempre el menor, que en este caso es el 0, que proviene como inicio lejano de la actividad A. Y a este 0 le resto 0, pues voy a obtener el último 0 que necesito en este 4 números de cada una de las actividades, que en este caso es inicio. Y así calculo nuestros tiempos lejanos. El siguiente paso es calcular la holgura. Y la holgura se calcula con una resta. La resta puede ser tanto de los tiempos de inicio, que están en la izquierda, como los tiempos de término, que están en la derecha. Y es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de inicio, si yo resto 0 menos 0, que son los de inicio del lado izquierdo, me va a dar 0. Y en la derecha también me va a dar la misma cantidad que 0. 0 menos 0, 0. Veamos el A, nos va a dar lo mismo. 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0. En el caso de B, aquí me va a dar 1 menos 0, 0, 4, 1 menos 0, 1, 4 menos 3, 1. ¿Sí? Es la misma cantidad que nos da en la resta de los inicios o la resta de los términos. Veamos también el caso de D. 4 menos 3 es 1, 8 menos 4 es 1, es igual. Entonces calculemos las holguras así, de esta manera explicada. En el caso de el inicio es 0, en el caso de A 2 menos 2 es 0, en el caso de B 4 menos 3 es 1, en el caso de C 4 menos 4 0, 8 menos 7 1, 8 menos 8 o 4 menos 4 0, 13 menos 7 6 o 10 menos 4 6 es igual. En el caso de G sería el 0, igual en el caso de H, y en el caso del fin la holgura también sería un 0. Ya tenemos nuestras holguras calculadas. Por último, el paso final, que es la intención del método, es identificar el camino crítico y la duración del proyecto. En el caso del camino crítico, pues nos vamos a guiar con las holguras que tengan 0. El inicio tiene holgura 0, A tiene holgura 0, C holgura 0, E también es 0, luego la G tiene holgura 0, la H tiene holgura 0 y terminaría con el fin con holgura 0. Esto que está en color naranja es nuestra ruta crítica, y el último número que debería de repetirse en los 4 cuadritos del fin sería la duración de nuestro proyecto, que en este caso dura 15 unidades de tiempo, y pues la ruta crítica parte del inicio, incluye actividad A, C, E, G, H y pues el fin. Ya pues con esto terminamos el método, el procedimiento para obtener nuestro diagrama de la ruta crítica, y vamos a hacer un ejercicio para pues que nos quede aún más claro y hacerlo un poquito más práctico que como lo vimos en el ejemplo, que es haciendo diagramas. ¿Cómo lo vamos a hacer más práctico? Pues utilizando un software. Es más rápido, claro, que si tengo un software especial para hacer estos diagramas, por ejemplo el POM for Windows, que ya pudiera utilizar, o algún otro que esté disponible con licencia, lo puedo hacer y me ahorraría tiempo. Pero en este caso vamos a suponer que pues nuestro alcance es la paquetería de Office. Vamos a utilizar el Excel para realizar este diagrama CPM de las actividades también de la A a la H, que tienen estos precedentes y estos días como tiempo de duración. Para ello me voy a ir a la plantilla que yo ya tengo poco trabajada aquí, donde ya he colocado las actividades de la A a la H y sus precedentes y tiempos, además incluyendo una fila para colocar la de inicio y una fila para colocar el nodo final. Entonces también tenemos nuestras 4 columnas para calcular los tiempos de cercanos o tiempos lejanos y la columna de la holgura. He adicionado también un par de columnas para hacer unas validaciones y asegurarnos de que los ejercicios están correctamente establecidos, un espacio para la duración del proyecto y pues vamos a hacer también una validación para identificar en color amarillo las actividades que van a estar dentro de la ruta crítica. Vamos a empezar a trabajar la plantilla en el color que está un poquito más naranjita. Lo que está en color amarillo es lo crítico, o va a ser lo crítico de estos ejercicios, y específicamente pues va a tener una diferente
definición este color, la celda que estoy aquí en el inicio cercano de inicio. Sabemos que vamos a empezar con 0, así que de entrada vamos a escribir el 0 en esta fila. Luego, para definir lo que llamamos el término cercano, vamos a utilizar una fórmula. La fórmula que vamos a utilizar tiene que ser con lo que sería nuestro tiempo, o seleccionar la columna donde está el tiempo de la actividad, y a esta columna vamos a hacer una sumatoria con el signo de más de lo que sería el inicio cercano de esa actividad, y con ello obtendríamos el término cercano de cada una de las actividades. Por eso vamos a jalar la fórmula que acabamos de hacer. Luego vamos a trabajar con lo que sería el inicio lejano. Y este inicio lejano también necesitamos hacer una fórmula. La fórmula sería con lo que va a estar, que ahorita no hay nada, pero más adelante lo vamos a establecer en la columna de término lejano, menos lo que vale o dura esa actividad que está colocado en este caso en la columna C. Y ya con esta fórmula la jalaríamos para que nos dé cada uno de los inicios lejanos de las actividades, que ahorita pues nos dan negativos porque no tenemos lo que vamos a colocar en esta columna, que no lo vamos a hacer más adelante. Lo único que ahorita vamos a hacer en la columna es definir esto que está en un naranjita más fuerte, que sería el término lejano del fin, y para ello lo vamos a establecer ya fijo, nada más en esta fila, en lo que sería igual al término cercano del fin. Y pues ahorita pues es un 0. Para hacer las holguras lo puedo hacer tanto con la resta, como veíamos, de los inicios o de los términos, los cercanos o los lejanos. Lo puedo hacer con cualquiera de las dos. En este caso lo vamos a hacer con los inicios al restar lo que sería el D menos el F, ¿sí? O lo pudiéramos también hacer, si queremos, también puede ser lo mismo, el G con menos, que sería el término lejano, con el cercano, que es el término cercano que está en la E. Ya con esa fórmula vamos a jalarla hacia abajo para que nos los traiga. Y estas dos últimas pues no es necesario, sin embargo considero valioso tener una validación para asegurarnos de que no nos equivocamos al definir los tiempos. Y la validación lo vamos a hacer al hacer exactamente las fórmulas que acabamos de hacer para las holguras, con los inicio lejano menos el inicio cercano, ¿sí? Y en esta otra columna el término lejano menos el término cercano, que deben de ser siempre iguales. Al compararlos, estas dos columnas deben de ser iguales. Y ahorita lo son. Sin embargo, quisiera que en esta columna última, usando un formato condicional, me ponga en color rojito cuando son diferentes. Y para ello vamos a agregar una nueva regla que va a ser clásica, donde voy a aplicar formato utilizando una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y la fórmula va a ser seleccionando lo que sería lo que voy a tener en esta columna, ¿sí? Que en este caso es la columna I, que la validación es que sea diferente a lo que va a tener la columna de enseguida, que sería la J. Entonces la fórmula nada más necesito quitarle los signos de pesos que no me ayudan y debería de quedarme así, ¿sí? I5 menor que, mayor que, J5. Ya con ello, pues está aquí el formato ya por default de color rojo, así me parece adecuado. Le damos a aceptar y con esto, ahora sí que ya tiene color, lo jalamos hacia abajo. Y
esto nos va a ayudar a definir que pues no nos equivocamos. Así también vamos a hacer una validación o un formato condicional para que nos coloree esta columna en color amarillo, como está establecido, para que nos indique cuáles van a quedar dentro de nuestra ruta crítica. Y vamos a usar también el formato condicional en este botón, dando una nueva regla. La regla sería también de las clásicas, ¿sí? Como utilizando una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y la fórmula en este caso va a ser lo que va a estar en la holgura, que es en la columna H, que debe de ser igual al 0. Quitamos los signos de pesos que no nos ayudan en nada. Y en este caso necesitamos un formato personalizado que le vamos a poner de color amarillo como relleno. Le damos a aceptar y ahorita pues nos colorea en amarillo porque precisamente la holgura es 0. Y para esto, jalarlo hacia abajo, lo vamos a dar clic aquí en la flechita y seleccionar todos los que están hacia abajo. Y los únicos que se colorearon en amarillo fueron los que tienen holgura de 0. Todos los demás tienen una holgura diferente, por eso no tienen color. Pero cuando avancemos en lo que sigue, van a ir apareciendo ceros aquí y aquí se va a ir colocando de color amarillo. ¿Cómo se empieza? Pues empezamos con el inicio cercano. Y después terminaremos con el término lejano. Nada más que el primer paso del procedimiento, una vez que ya tenemos nuestra plantilla, es hacer el diagrama. Ese sería el paso número 1. Nuestro diagrama tiene pues todas estas actividades de la A a la H. Inicia con un círculo de inicio, termina con un círculo de fin. ¿Cómo lo voy a colocar? Pues tengo que irme a lo que está establecido aquí como actividades y sus precedentes. Veo, por ejemplo, que la A no tiene ningún precedente, por eso debe de estar conectada con el inicio. Veo también después que la B está conectada con la A, debe de estar a un ladito de la A. Luego veo que la C también se conecta con la A, así que las voy a poner en un lugar que me permita conectarlas con una flecha fácilmente. La D se debe de conectar con la B, la voy a poner enseguida. La E se conecta con la B también, así que las voy a poner de tal manera que las pueda conectar con una flecha. Luego la F se conecta con la C, así que lo voy a poner acá abajo. La G se conectará con la D, la pongo a un lado de la D. Y por último la H se conectará con la F y con la E, que está aquí. Y pues al fin se va a conectar con las que queden ahí al final. Vamos a hacer las conexiones con las flechas directamente con las autoformas, con las flechitas, para conectar el inicio con la primera actividad, que sería la A. Esta también A la tengo que conectar, pues aquí como nos dice, la B se conecta con la A, así que a la B tengo que conectarla con la A. Para la C también está conectada con la A. Coloco de nuevo otra flecha. En el caso de la D tengo que conectarla con la B, como dice el diagrama. Luego, en el caso de la E, está conectado también con la B, coloco la flecha. Luego, la F se coloca o se conecta con la C, se conecta con una flecha. Luego, la G está conectada con la D. Luego, aparece la H, que está conectada con dos, con la E y con la F. Así que coloco la flecha de la E y también coloco la flecha de la F. Y por último, colocamos las últimas que van a quedar sueltas, que no se conectan con nada. Deben de estar conectadas con el final. Y ya con eso tengo mi diagrama. Este diagrama me va a ayudar a no equivocarme en esto que vamos a calcular a continuación, que está en color amarillito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir seleccionando con los iguales los tiempos que van a ser los inicios cercanos de cada una de las actividades. Por ejemplo, el inicio cercano de A
tengo que ver hacia atrás qué está antes de A, y antes de A está el inicio, así que tengo que utilizar el término cercano del inicio, ¿sí? ¿Dónde acabó inicio? Pues acabó en este caso en 0. Selecciono esta columna y le doy enter para que me coloque lo mismo. En el caso de B, B se conecta con A, así que tengo que ir a ver dónde está A y seleccionar el término cercano de A. En el caso de C, veo la figura y veo que se conecta también con A, así que selecciono el término cercano de A. En el caso de D, en la figura veo que se conecta de B, así que tengo que identificar el término cercano de B, seleccionarlo y darle enter. Luego, en el caso de E, tengo que seleccionar también el término cercano de B, enter. F se conecta con la C, así que tengo que seleccionar el término cercano de la C, darle un enter. Luego, otro igual para la G se conecta con la D, tengo que ir a seleccionar donde está el término cercano. Y por último, la H, aquí tengo dos conexiones y aquí es donde están los trucos. ¿Lo conecto con E o lo conecto con F? ¿Sí? Tengo que ver los números de la E y de la F. E tiene 11 de término cercano y la F tiene 13 de término cercano, y tengo que seleccionar siempre lo mayor. Aquí puse una nota para recordar que debo de seleccionar el tiempo mayor, así que voy a seleccionar el que está en la F, que es el 13. Le damos un enter y terminaríamos con fin, donde se conecta también con 2, con la G o con la H. ¿Y cuál de los dos voy a seleccionar? Pues el que tenga un número mayor, que en este caso 21 es mayor que 19, selecciono 21, damos un enter y ya terminamos con los inicios cercanos de nuestras actividades. Vamos a ahora continuar con los términos lejanos para tener ya el ejercicio resuelto. Nada más que ahora no voy a empezar del inicio hacia abajo, sino voy a empezar del fin hacia el inicio. Y voy a empezar en esta celda. Esta celda igual voy a colocar el signo y voy a ver dónde está el fin, con qué voy a conectar el fin hacia atrás. Veo que está el G y el H. Entonces el H se conecta con lo que sería el fin, ¿sí? Voy a conectarlo ahora con el inicio lejano del fin. En el caso de la G, me posiciono en la G, le doy signo de igual, veo con qué se conecta con inicio, también le doy inicio lejano del fin, perdón. Vamos a irnos con la F se conecta con la H hacia adelante, así que tengo que ir a buscar dónde está la H y seleccionarla. Luego, ya que tengo seleccionado en la celda de la E, tengo que ir a buscar la E, dónde está la E, y tengo aquí una liga con la H, así que tengo que ir a buscarme dónde está la H, le damos un enter. Vamos a posicionarnos ahora en la D tiene hacia adelante la G, así que hay que buscar dónde está la G, que sería esta fila, inicio lejano de G. Luego, en el caso de la C, tengo la conexión hacia adelante con la F, así que tengo que buscar dónde está la F. Luego, me voy con la B, ¿sí? Y la B aquí es donde tengo dos conexiones, que es parte de los trucos. ¿Cuál voy a seleccionar, la D o la E? Voy a ver qué números tiene. La D, por ejemplo, tiene un 9 y la E también tiene un 9. Así que, pues en este caso no importa, la D son iguales a la D, a la E. Seleccionaría cualquiera de los dos, dado que son iguales, ¿sí? Pero si fueran diferentes, el tiempo sería el menor. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, el D. Y vamos a la, donde vamos a tener el mismo caso, que la A está conectado hacia adelante con la B y con la C. Vengo a ver qué números tiene. Aquí hay un número diferente, tengo un 5,
y tengo un 3, estos tengo que seleccionar lo que está aquí, es el menor, número menor, entonces el 3 va a ser menor al 5, así que selecciono el 3. Y por último, en el inicio está relacionado con la A, así que voy al inicio lejano de la A, le doy un enter para que aquí me tenga ya mis términos lejanos de cada una de las actividades. Terminaría indicando, en este caso, cuál es la duración del proyecto, pues hasta donde llega fin, que este es el que está en color un poquito naranja más fuerte. La duración de mi proyecto serían 21 unidades. Y mi ruta crítica está en amarillo, que pues aquí lo puedo ir seleccionando. Selecciono el inicio, lo que está en amarillo que es la A, también está en amarillo la C, está en amarillo la F, está en amarillo la H y está en amarillo el fin. Lo puedo poner de un color así rojito o naranjita para indicar que mi ruta crítica es esta que estoy coloreada. El inicio, A, C, F, H y fin. Lo puedo escribir aquí a un ladito. La ruta crítica sería inicio, ¿sí? Le puedo poner un guión, A, luego guión F, C, F, H, fin, ¿sí? Ese sería lo que conocemos la ruta crítica, que es lo que está coloreado en esta línea. Lo que nos quedaría es pues seguir practicando. Aquí tenemos en la plataforma la solución, pero también tenemos un par de asignaciones donde nos pide que identifiquemos también la ruta crítica y la duración de un proyecto. 2 asignaciones donde regreso aquí a la escritura del inicio de esta ruta crítica. Pudiera ser escrita de esta manera, cuidando siempre que vamos a colocar lo que sería el orden alfabético. Primero lo que está en el abecedario al inicio, que sería la A, y así hacia adelante. Y con eso sería todo para